Buona della storia. Già? Persone. No puoi entrare con la vecchia andare. Ciao, come se mi va una
¿Pero qué pasó? La verdad que no pasó. ¿A vos te ha Está silenciado. Silencio a todos. Está igual. Bueno, estamos de nuevo. Buenas tardes. Decían que no se me escuchaba. ¿Me escuchan bien todos ahora? Hola, hola, hola. ¿Me escuchan bien? Sí, papá, Sí, Boroboye, papá, escucho. bien, ¿me escucha Sí, ¿qué bien? tal? Buenas tardes a ¿Está bien? todos. ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a esto que es el primer encuentro denominado Hegemonía Cultural y Conciencia Social. Hoy desarrollaremos un tema: espíritus descarnados, nuestra religión de raíz afro. Un asunto muy controversial en las distintas sociedades religiosas del mundo. Bueno, en este nuevo programa hablaremos tal vez de ángeles caídos, de criaturas malignas, de diablos, de demonios, o tal vez espíritus de las tinieblas. Señores, los dejo aquí con el controvertido Eshu, por decirlo así, por el controvertido, pero vamos a ir aclarando esto. A partir de este momento le voy a brindar la palabra al primer disertante del día. Es Tata Enquisi Matías Gallo, un anzón andie de Mamachola Huengue. Bienvenido, Matías, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Baba? ¿Cómo estás? ¿Se escucha bien? Sí, se escucha perfectamente bien. Bienvenido. Primeramente, muchísimas gracias por haberme enseñado la aplicación porque verdaderamente se me complicaba bastante bajarla. Un placer verdaderamente, Baba, por estar en este programa, por poder hablar también, ser partícipe de esto y de mi cultura propiamente de Palo Mayombe. Verdaderamente es una temática que me gusta muchísimo. Un placer para todos los que estamos acá y siempre en Sambianpungo los acutaré con mucha luz y mucho progreso.
Quisiera hablar verdaderamente una frase del Unanzo que siempre habla mi padrino Raúl de Brazofuerte, que es: para ser buen palero hay que ser buen espírita. En todo eso, con esa frase voy a englobar todo lo que es Eyú, espiritismo y parte de la cultura propiamente de Palo, que viene de la tribu Bantú. Para todo esto me gustaría explicar brevemente qué es Palo para algunos de los que no conocen. Palo mayombe viene de la palabra justamente palo, viene de árbol, mayombe viene de mayor. ¿Qué quiere hablar de esto? Antiguamente, cuando una persona fallecía, no había cementerios y por ende se enterraban a los pies de determinado árbol. Ese árbol contenía una energía de determinados difuntos que se dejaban ahí. Y esas ramas, cada árbol, cada esencia, tenía una particularidad para usarla en un determinado trabajo. No solamente eso, el palo, cuando uno inicia, muchos lo denominan el término paleros. Es un término que se adoptó con cariño, pero verdaderamente la verdadera palabra sería gangulero. ¿Cuál es el oficio de este? El oficio es saber de hierbas, el oficio es poder agarrar y con esas distintas hierbas llamar a determinados empungos. ¿Qué es empungo? El empungo o enquisi es el ser elemental, lo que nosotros primeramente cultuamos, la naturaleza en sí. Existen distintos empungos como madre agua, mamá chola, pero a todo esto, ¿qué es? Mamá chola vendría a ser, por ejemplo, el río mismo, la fuerza elemental de la naturaleza en sí. Eso es lo que primeramente se basa en nuestra cultura, y obviamente la veneración a los enfumes, a los enfiuris, que vendrían a ser los muertos. Cuando vamos a esto también, el palero tiene que saber muchísimo sobre patipema, es decir, puntos riscados, todas las series canabalísticas es muy indispensable saber, porque con eso pueden aumentar distintos ensares, es decir, distintos trabajos, a la hora de potenciar un trabajo en especial o llamar a un empungo en general para trabajar para con nuestra vida o para una manifestación en sí. Como propiamente, Palo es una cultura muy rica en cuanto también a la comunicación. Es muy importante tener el nexo, ese nexo, cómo se va arraigando, se va realizando con misas espirituales. Es muy importante las misas espirituales, que propiamente después voy a hablar un poquito de eso. ¿Para qué es necesario? Porque para ser un buen palero hay que ser buen espíritu, es decir, hay que tener un nexo, una comunicación con los espíritus. Eso se desarrolla a través de una misa de investigación, a través de las doctrinas espíritas. En mi caso, la doctrina es la doctrina kardecista de Allan Kardec. ¿Cuál es la creencia universal del espiritismo en sí? Primero que nada, que el espíritu no muere, el espíritu encarna. Eso, cuando hablamos de que el cuerpo, la persona muere, está muy mal fundamentado. Está totalmente mal fundamentado porque hablamos que la muerte es una transformación de algo más. Estamos hablando de la inmortalidad del alma, el alma nunca muere. Justamente, propiamente de esto hablando también, hablamos también que tiene un solo Dios absoluto, es el ser más inteligente de la creación, que fueron derivados las almas que propiamente hoy moran en la tierra. ¿Y por qué digo hoy moran? Porque propiamente es parte de la vida, ¿no? Descarnar del cuerpo material, dejar de estar encarnado en ese cuerpo material para descarnar y luego ver a dónde podemos llegar luego, dependiendo de nuestros actos, porque también hay una causa y efecto, en toda acción hay una determinación también. Entonces, precisamente, lo que arraiga también es el hecho de la reencarnación. El espiritismo cree en la reencarnación. Un libro muy importante que recomiendo a todo de espiritismo es el libro de los espíritus, propiamente de Allan Kardec. El espiritismo fue fundado, tiene de origen francés, es de origen francés.
y propiamente lo que cree en la reencarnación, cree en un Dios absoluto y en la comunicación, que es el espiritismo, la dogma, la doctrina que realiza la comunicación a través de un medium sobre determinado suceso, sobre determinada pregunta o cuestionamiento que queramos corresponder para con ellos. El espiritismo no cree, ahí hay algo muy lindo que me interesa explicar, el espiritismo no cree en ángeles o demonios propiamente. El espiritismo cree en el sentido vibracional que tenga cada espíritu. Esto que estamos hablando depende de los actos, es la determinación de la elevación o la disminución que tendremos a nivel espiritual. Entonces hacemos un gran error en poder decir que en base al espiritismo, ¿no?, sobre un ángel o un demonio. Es simplemente el sentido vibracional que tenemos. Acá con esto podemos relacionarlo propiamente con Eshu. Antiguamente Eshu, religiones populares, hablan como que Eshu es un demonio, ¿no? Qué término mal dicho, porque si uno verdaderamente supiera lo que es Eshu, el común de la gente, verdaderamente es muy triste, porque Eshu es un guía, es verdaderamente el regulador del karma, es un policía del astral, es quien deriva a las almas a tener un sentido, a donde tengan que ir ante claramente lo que Zambi, Dios Padre, dictamine para esos espíritus. Se dice que cuando volvemos a la Tierra precisamente, o a otro universo, porque el espiritismo cree en otros universos alternos, claramente lo que hemos hecho en el pasado reflejarán en un futuro. Todas las acciones, inclusive desde que nacemos, ya sabemos lo que vamos a transcurrir verdaderamente cuando estamos en el astral. Eshu, propiamente, también es un espíritu. ¿Y de dónde viene la palabra Kimbanda? La palabra Kimbanda viene del Bantú, viene propiamente del Bantú, y es el que ve con el más allá. Y acá es donde está la relación geográfica. Tanto la cultura de Palo Mayombe, que viene de la tribu Bantú, la Kimbanda también geográficamente está continuamente relacionada, está estrechadamente. Acá no solamente podemos hablar de la geografía, podemos hablar de los cantos Eshu. Habla mucho sobre, por ejemplo, las engangas, ¿no? También dictamina partes de donde habla de Zambi. Cuando hablamos de Zambi, hablamos, por ejemplo, de nuestra deidad suprema, Dios Padre, dentro de Palo, y propiamente Enganga hace referencia a un caldero medicinal. Cuando hablamos de caldero medicinal, hablamos propiamente también de que también lo está dictaminando Eshu, o también hace referencia a un sacerdocio, teniendo en cuenta que la Quimbisa, que es el área en la cual yo cultivo Palo Monte Quimbisa, es el sacerdocio principal y primordial dentro del reino Congo. Es la principal sacerdocio. Y si vamos al caso, no solamente hay una relación geográfica, sino que también podemos relacionarlo, porque va estrechamente relacionada con el espiritismo propiamente. ¿Por qué? Porque el Eshu también es un espíritu, reencarnó. Es decir, alguna vez estuvo encarnado en un cuerpo material. Obviamente es por eso que el Eshu, uno piensa que contiene vicios, claramente los tiene, porque fue un espíritu cuando estuvo en tierra con determinadas malas acciones, tomó vicios. En su plano espiritual tiene una elevación un poco donde necesitó cambios. Entonces, es por eso que se ve una dualidad de Eshu muy diferente. Cuando hablamos de Eshu, ¿tiene evolución el espíritu? Sí tiene evolución. Todo proceso por el cual muere para pasar nuevamente a encarnar ya tiene una evolución, ya tiene una historia propiamente y una sabiduría neta con él. Propiamente lo que se debe regular es el karma. Eshu propiamente, como en la mención anterior acabo de
de hablarlo, es un regulador del karma, de causa y efecto. Toda acción determinará luego propiamente futuro una determinada elevación. Esto propiamente no solamente va para Eshu, sino que también va para cada uno de nosotros. Toda acción que haremos en el pasado, ahora o más adelante, es lo que veremos en el futuro, nuestra elevación, cuando desprendamos, cuando directamente tengamos que reencarnar, o el dictamen que nos diga San Mi Padre, ¿no? Por eso es muy lindo, Baba, cuando hablamos justo de este tema tan lindo, ¿no? Porque es lindo siempre encontrar una relación. Mi padrino decía, donde termina la lógica, empieza la fe. Bueno, está muy bueno saber la teología, porque son bases muy importantes de nuestra historia, muy enriquecedora. Y verdaderamente todo está vinculado con todo, porque claramente todo es espíritu, todo dentro, cada uno es espíritu, y verdaderamente hay una relación de todo con un todo. Y justamente sentí una gran importancia de inculcar con todo respeto, tanto para mis mayores como mis menores, estas raíces tan importantes que es mi cultura, palo que cada vez se va expandiendo más. Antes estaba una mirada mal vista, y verdaderamente estas oportunidades así en estas menciones, verdaderamente aprecio muchísimo esta intencionalidad de poder fluir esto para con todos nosotros. Un placer, Matías, realmente. Si querés agregar algo más, podés hacerlo, tenés el tiempo que dispongas, no hay ningún problema. Y la verdad que muy interesante los puntos que has tocado. Realmente hablando un poco de teología, también la contradicción de eso sería demonología, ¿no? Exactamente. Bueno, así que la verdad que, bueno, este tema da para muchísimo más, realmente. Sí, claramente. Si querés agregar algo más, podés hacerlo, tranquilo. Claramente me gustaría hablar un poco la parte de demoniología también. Particularmente se lo caracterizó mucho, hay mucha corriente con lo que es el Eshu luciferino. Particularmente dentro de las enseñanzas de mi padrino, Eshu alguna vez fue una persona propiamente. Luego de desprenderse de ese cuerpo material, se ha agregado dentro de la Quimbanda, ¿no? Se decían demonios propiamente por sus actos. Dentro de la ley del espiritismo habla que, como acabo de mediar con esto, de que no hay un demonio en sí. El demonio es la acción que justifica a la persona con lo que haga con ese Eshu. Verdaderamente, el Eshu va a estar a disposición para hacer lo bueno y para hacer lo malo, es una gran realidad. Pero a quien retrasaremos será a nosotros mismos, verdaderamente. Cuando hablamos de demonio propiamente, siempre digo uno mismo, la arrogancia, el incentivar malos actos, los valores que inculques en tu vida, eso es el demonio o el ángel que uno tenga dentro. Eso verdaderamente, cuando uno explica con el tema de los Eshu luciferinos, es simplemente hablar de el sistema vibracional ya propio, porque propiamente muchos hablan de Eshu como amigo. El Eshu es un emisario. El Eshu verdaderamente es el encargado de regular el astral, y no puedo considerar lógicamente que un Eshu puede ser un demonio, cuando verdaderamente nosotros somos lo que damos el Evo para poder agarrar y abrir nuestros caminos, o propiamente
cerrarle los caminos al otro, porque es muy lamentable la decadencia de valores éticos que en muchos lados se ve, y verdaderamente lo que hay que promover la luz, el crecimiento, no solamente personal de uno, sino del otro, pero cultivar los valores es lo que nos va a inculcar ser mejores personas, ser mejores religiosos y la unión. Hoy en día también con la religión pasa que propiamente se disuelven mucho en cuanto a contextos, liturgias, y es muy importante, vuelvo a aclarar este programa, porque la unión verdaderamente unifica y verdaderamente de corazón nuevamente tengo que decir agradecido, porque es muy lindo para mí poder cultivar todo esto, poder dialogarlo con todos ustedes, y bueno, yo por mi parte ya estaría, verdaderamente un placer, que en San Bien Pungo siempre los acutare con mucha luz y mucho progreso, que mamá Chola siempre los guarde. Un saludo para mis mayores, Raúl de Brazo Fuerte, también un saludo para Daniel Montes, mi mayordomo del Munanzo que cumple años hoy, y bueno, y para con todos ustedes, muchísimas gracias por su atención. Realmente un placer tenerte. La verdad que bueno, es lindo conocer también otros aspectos de lo que es el palo mayombe. Creo que ahí ya, Eugenia, ¿estás levantando la mano ya? ¿Querías hacer alguna pregunta, algo? ¿Ya, Eugenia? Bueno, parece buenas tardes a todos. No levanté la mano para nada. Buenas tardes a Matías. La verdad que hermoso escucharlo, Matías, porque realmente el palo mayombe ha sido estigmatizado, al igual que el Exú de Quimbanda, y hoy en día tenemos que esclarecer todas estas situaciones. Pero bueno, papá Richard ahora me da la oportunidad para agradecerle a usted y al programa por verdaderamente esclarecer todas estas situaciones. Exú me parece que merece un capítulo aparte, porque está el Exú muy dividido en cuanto es el conocimiento, no de los antiguos, ¿no? Sino de los modernos, de los contemporáneos, en cuanto a lo que es el significado, no solamente en simbolismo, sino también en lo que es su ritualística, sus ceremoniales y lo que representa dentro de lo que es cada una de las casas de religión. Así que usted, Matías, ha explicado dentro de lo que es el palo mayombe, muy bien, muy exquisitamente, lo que representa para ustedes. Le agradezco mucho verdaderamente, ¿no? Pero bueno, creo que Exú, escrito como quieras, con X, con S y un palito abajo, sí, con una S y una H, como sea, necesita un capítulo aparte porque se lo demoniza y en realidad no es exactamente, y no es más que un regulador del astral, ¿no? Un policía astral sí, con nosotros, y que tiene mucho que ver porque en realidad son nuestras propias emociones y nuestros propios sentir. Y el conocer a Exú es conocernos a nosotros mismos. Gracias, papá. Gracias, Matías. Y gracias a ustedes. por esta oportunidad. Bueno, ahí teníamos allá a Eugenia, realmente siempre nos acompaña, es un placer. También lo tenemos ahí en la sala a Jorge, que es de la Secretaría de Cultos de José C. Paz. Y Jorge, ¿querés hacer algún aporte desde tu visión? Prepárate, a ver. Uy.
Buenas tardes, Jorge, ¿cómo estás? Para que estoy buscando... Yo te escucho fuerte y claro, ¿eh? Ah, bueno, ya está. Estaba buscando cómo entrar. Buenas tardes a todos, ¿no? Tengo que escuchar, me escucho, porque hay muchas cosas, mucha terminología que también tengo que aprender. Muy buena la charla que dio Matías. Y muchas gracias, Pai. Mientras puedo acompañarlos, los acompaño, porque miren, a veces tengo... el otro día estuve con ustedes, salí con ustedes y entré en otra reunión por 2 horas más. Entonces, si puedo acompañarlos, los acompaño y cuenten conmigo, acá estoy. Un placer, Jorge, tenerte ahí. Muchas gracias. Gracias por estar. Así que bueno, seguimos con la dinámica del programa y también debemos aclarar que de acuerdo a la tradición afro-brasileña, ningún culto de raíz africana cree en la existencia del diablo, por ejemplo, de demonios. Esto hay que aclararlo desde ya, desde la base, desde el punto de vista afro. Nosotros no creemos ni en el diablo ni en demonios. Así que bueno, ahora siguiendo la dinámica del programa, vamos a escucharlo en esta ocasión al segundo disertante, que ya está preparado ahí. Lo tenemos con nosotros aquí, al Pai Eduardo de Bará. Buenas tardes, Pai Eduardo, ¿cómo estás? ¿Cómo anda todo por ahí? ¿Me escuchás bien? Buenas tardes, sí, lo escucho bien. Buenas tardes para todos. Un placer, Pai, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha tratado la semana? Tuve una semana bastante acelerada, pero dentro de todo bien. Bien, bien. Muchísimas gracias por participar de esto que es hegemonía cultural y conciencia social. Hoy el tema es un tema bastante controversial en las distintas sociedades religiosas del mundo, ¿no? Estamos hablando de espíritus descarnados y también entender un poco de aquello que es Eshu, ¿no? Digamos, la base esencial que tiene la Quimbanda, ¿no? Así que, bueno, yo, señoras, señores, le doy, a partir de este momento, le voy a brindar la palabra a Pai Eduardo de Bará para que él haga su exposición y nosotros lo vamos a escuchar muy atentamente. Adelante, Pai. Gracias. Espíritus desencarnados, para algunos muertos. Para mí muerto es algo que no tiene vida, algo inerte, y no es algo que asocia lo que cultuamos. Si bien los espíritus que cultuamos tuvieron que desprender de un cuerpo físico, no lo tomo como muerte, porque su camino evolutivo continúa. Si bien el cuerpo humano perece, el espíritu no. ¿Qué significa para mí la palabra espíritu dentro de nuestra religión? Amor, entendimiento, empatía, crecimiento. Encierra mucho esa palabra. Cuando he hablado de amor hacia nuestra religión con colegas y mayores, me han dicho, no se puede enseñar a amar nuestra religión. Estoy de acuerdo, no se puede enseñar a amar nuestra religión. Pero sí se puede transmitir el amor que uno tiene a lo que cultúa. Cuando era más chico, lo que menos me importaba era saber la parte de historia de nuestro culto. El ser joven y atropellado me llevaba a pensar que con conocer cómo manejarme en un ritual o una ceremonia era suficiente. Qué equivocado que estaba. Al empezar a conocer sobre la historia de nuestra religión y a comprender las situaciones que pasaron en su pasaje terrenal, estos espíritus que cultuamos, me abrió la cabeza a un nuevo mundo, podría decir a una nueva religión de la que yo conocía. Pero por sobre todo me enseñó a abrirles mi corazón y amarlos. Sentí que los conocía un poco más y entender que después de todo lo que pasaron, se manifiestan en nuestro plano para ayudarnos. Este entendimiento, junto a piedras en el camino, me demostraron que nos acompañan, nos guían, nos dan una palabra de aliento cuando parece que no tenemos oídos para escuchar a nadie, ni fuerzas para continuar. Cuando parece que todo se desploma y hasta la fe se siente devastada. Ahí están, al lado nuestro, como el viento, sin verlos
se siente su presencia. Y sabemos que no estamos solos. Ese amor no se puede enseñar, pero sí transmitir. Que al encender una vela o bajar una Y, frente o comida, y elevar nuestro pedido o agradecimiento, uno puede visualizar ese espíritu en su pasaje terrenal, sentir que nos escucha, sentir que recibe eso que le ofrendamos, poner el corazón y fe en eso que se realice, ese acto mágico de materializar lo que parece imposible. Eso se puede transmitir. Baba Richard, cuando me invitó a exponer junto a otros sacerdotes, me dijo en la charla que podía hablar sobre Umbanda o Quimbanda. Entonces me senté a pensar que no podía hablar de un solo tema, dado que lo enseñado por mis mayores es que un tema va de la mano del otro. Si bien es un tema muy complicado porque tendría que hacer una breve reseña de varios años de historia en minutos, la temática de Baba Richard es exponer a través de nuestros conocimientos, sin entrar en controversia, cosa más complicada aún. Si yo tengo una charla religiosa con mi abuela de sangre conocida por varios, Illa Beatriz de Yangó de Montevideo, Uruguay, con casi 60 años de vacía, es complicado explicarle que nuestra religión tuvo cambios, para algunos llamado evolución, que lo que se ve a través de las redes sociales, como ceremonias de quimbanda, con luces de colores, vestidos de gala, en algunos casos en salones o clubes, los medium que asisten incorporan el Yupon Bashir igual que ella, y que el fin de la ceremonia es el mismo, celebrar un Evo o que dichas entidades trabajen. Cuando hablamos del tema, yo no voy a decir que está bien o mal, solo que hubo cambios, pero que el fin es el mismo. No es cuestión de llegar a un debate, sino un entendimiento. En lo personal, he realizado eventos donde se mostró nuestra cultura a través de la danza, con representaciones, donde varios tamboreros expresaron a través de sus toques y cánticos nuestra cultura, y al finalizar se realizó una ceremonia para Yupon Bashira. Desde mi lugar, que fue el de dirigir dicha ceremonia, la realicé para que estas entidades trabajaran y ayudaran a que llegue a buen fin todo ese esfuerzo de meses por divulgar nuestra cultura, unir nuestra comunidad, acercarnos como hermanos de fe, mostrar a través de diferentes medios de comunicación que no todo es como la prensa amarillista lo muestra. Si bien hay casos delictivos aislados de algunos dirigentes o adeptos a nuestro culto, nada tiene que ver con nuestra cultura. Esto es algo que yo no inventé, porque estos eventos se vienen realizando hace muchos años. Quizás ahora hay más exposición y es más divulgado a través de redes sociales. Lo que yo quería lograr es únicamente aportar mi granito de arena. Como lo dije antes, para algunos va a estar bien, para algunos no. Sé que más de uno se quedó pensando por qué finalizar con una quimbanda. Di mis razones y al hablar de quimbanda me voy a remontar muchísimos años atrás. La palabra quimbanda proviene del vocablo quimbandú, del idioma bantú de aquellos esclavos traídos del Congo y Angola. Eran antiguos sacerdotes curadores. Estos introducen el culto y rito. En Brasil reciben influencias religiosas de indígenas locales y de otros grupos de esclavos, y del hombre blanco, de quienes tomaron algunos elementos del diablo cristiano para asustar a sus amos y no ser interrumpidos ni castigados a la hora de hacer sus rituales. Por sus cultos nocturnos y diversas formas de cultuar, se comienza a llamar dichos ritos macumba, que luego pasa a llamarse quimbanda o quiumbanda, por la mal traducción del vocablo quimbandú al portugués. Si bien pasa a llamarse quimbanda, y estos esclavos también eran medium, entraban en trance y tenían su ritualística, no hablo de lo que se conoce como quimbanda actual, aquello que nace en la Umbanda, que es la séptima línea conocida como línea de izquierda, donde nos vamos a encontrar con dos polos, Eyú, entidad masculina, y Pombayira, entidad femenina, que tienen como fin combatir y alejar fuerzas oscuras, nivelar el karma, los podríamos llamar policías del astral. Espíritus de baja evolución, lo podríamos llamar también, dirían varios. Para mí, no, porque espíritu de baja evolución. Ellos tienen una función específica. Celio de Moraes
es quien da una estructura a la Umbanda. En su tienda espírita estudiaba, analizaba y probaba aquellos espíritus de indígenas americanos de diferentes etnias y espíritus africanos que trajeron de América. Que trajeron de América esclavizados, perdón. Creando la Umbanda, Unión de Bandas, el 15 de noviembre de 1908. En el año 1921 se manifiesta en el medium Celio de Moraes una entidad que expresa ser llamado Marabao da Coroa. Una entidad que expresa, dice ser un espíritu del bajo astral que trabaja en los caminos, en las calles, al que luego, por sincretización, lo llamaron Exu Marabao da Coroa. Umbanda tiene varias vertientes religiosas, como lo es el africanismo, el catolicismo, el hinduismo, el chamanismo, el ocultismo. O sea, el africanismo fueron sincretizados los nombres de algunos orishá por similitudes. De ahí nace el nombre Caboclo de Ogún, Caboclo de Oyosi, y el tan controvertido nombre de Yu a estas entidades del bajo astral que por trabajar en los caminos se los vincula y sincretiza con orishá de Yu, para los que cultúan candomblé, o Bará, para los que cultuamos batuque. Del catolicismo se adoptó y se sincretizaron las imágenes, también por sus similitudes. En esta unión de bandas, llamada Umbanda, se manifiestan pretos velos y africanos que son quimbanderos, no haciendo referencia a la quimbanda como culto a Exu Bashira, sino haciendo referencia al culto que los bantú trajeron a América. Esos mismos esclavos son los que se manifiestan en la Umbanda como quimbanderos, y de mi parte no lo veo mal que haya tanta confusión con este tema, sino como joven lo veo con tristeza, porque dicha confusión es a causa de la falta de transmisión a los hijos de parte de nosotros los sacerdotes, y más de una vez falta de interés de los hijos de religión en aprender. Lo digo por experiencia propia. A mí mis mayores, cuando les consulté años atrás por qué hay africanos y pretos velos quimbanderos, me han contestado, porque trabajan con Exu, y yo mantuve eso por años, no por falta de interés, sino por lo que me inculcaron. No sé si por falta de ganas de mis mayores, si porque querían llevarse los secretos a la tumba, o simplemente porque no sabían y fue la primera idea que les surgió. O así le fue transmitido a ellos. Por eso es bueno lo que hace Baba Richard con estas exposiciones. Si bien ninguno somos los dueños de la verdad, podemos expresar nuestro conocimiento y motivar a iniciados y medios a estudiar y ampliar su conocimiento, porque sabemos que el mundo espiritual es amplio. Y hay mucho para aprender hasta el último día de nuestras vidas. Continuando con el tema de Umbanda, en el año 1957, la Maiteta Oyalá cruza la Umbanda ofrendando a Lloró de Aves para los guías que se manifiestan en este culto. Modifica las ceremonias introduciendo tambores y cánticos que contaban historias de ellos y particularidades para realizar la invocación de estos guías, vinculando la Umbanda más al africanismo, que es la práctica que se ve en la actualidad, como Umbanda cruzada, con algunas modificaciones de otros sacerdotes. En el año 1976 se empieza a gestar otro cambio que dio un giro de 180 grados a nuestras prácticas religiosas. Se realiza un congreso umbandista del cual participaron varios sacerdotes, entre ellos Mayera de Ogún, Pai Armando Ayala de Oyalá, Pai Ayrton de Oyún, Maya Alcira de Yangó, entre otros. Como resultado de este congreso, en el año 1977 surge lo que se conoce como evolución de Exu. En Montevideo, en el Ilé Menino Deus del sacerdote Pai Armando Ayala, se realiza el primer Evo de 4 pies para Exu, formando un nuevo culto llamado Exu de Alto o Quimbanda, nombre sincretizado del africanismo. No solo el nombre fue adoptado del africanismo, sino también el Otá y un asentamiento similar al de Orishá Exu. Se introdujo la ropa de color. Se te escucha entrecortado, Pai.
nombre sincretizado del africanismo. No solo el nombre fue adoptado del africanismo, sino también el Otá y un asentamiento similar al de Orishayú. Se introdujo la ropa de color, que era rojo y negro en ese entonces. Fue un tema de mucha controversia, pero es lo que muchos cultuamos en la actualidad. Agradezco el tiempo de cada uno por escuchar mi exposición. Es mi punto de vista, no soy el dueño de la verdad. Expuse basándome en mis conocimientos, lo transmitido por mis mayores, y estoy abierto a seguir aprendiendo. Muchas gracias. Hola, ¿me escuchan? Sí, se lo escucha, Baba. Bueno, no sé si se me cortó a mí o se nos cortó a todos. No, se ¿Cómo cortó a vos estamos? solamente, Baba. Ah, bueno. Sí, yo no sabía qué pasó, todos, así a que todos. salí y entré de nuevo. Salí y entré de nuevo. No pude escuchar la última parte de Pai Eduardo. ¿Terminaste ya, Pai? Sí, terminé, Baba. Bueno, Pai. No pude escuchar la última parte porque justo se me cortó a mí la transmisión. Y bueno, tuve que salir y retomar nuevamente. Pero en cuanto a todo lo que venías hablando, la verdad que sí, hay mucho por aprender, hay mucho por estudiar, hay muchísimas cosas que todavía hay por revelar, de hecho, y bueno, la idea esencial es tratar de, entre todos, un poquitito de ir armando, digamos, más prolijamente aquellos conocimientos y aquellos rituales extras que hay detrás de la quimbanda, ¿no es cierto? Así que, bueno, la idea esencial siempre trata de esto, ¿no? Yo, por ejemplo, he escuchado hasta ahora, hasta el momento, hablar de espíritus, ¿sí? Y realmente todavía no escuché la palabra entidad, ¿sí? La palabra entidad, que es la que utilizamos nosotros dentro del ritual de espíritus descarnados, podemos llamarlo así, o de quimbanda, la quimbanda es más nueva, o del mal comparado Eshu. La palabra entidad se aplica a cualquier tipo de espíritu que alguna vez vivió en la tierra y que ganó determinado estatus. ¿Se me está cortando o me están escuchando o no? Que ganó un determinado estatus como para volver en el cuerpo de un medium a dar consejos y ayuda espiritual. Hoy conocido como comadres o compadres, y tienen la función de guiar a su medium por el camino correcto en su vida física y espiritual. Esa es la palabrita que... todo esto encierra la palabra entidad, que hasta ahora no la he escuchado, y que tiene que ver con los espíritus descarnados a los cuales, por lo general, nosotros cultuamos, ¿no? Más al final del programa, digamos, casi en el último programa, vamos a estar dando otras definiciones que son específicas y que, para que se entienda que nosotros realmente no cultuamos demonios, no cultuamos ángeles caídos,
criaturas malignas, diablos, espíritu de tinieblas, bueno, en fin, un montón de acepciones que tiene la palabra Eshu, ¿no? Así que, si querés agregar alguna otra cosita más, somos todo oído, ¿eh? ¿Estás escuchando, Pai? Sí, lo escucho, Baba. No tengo más para agregar, era eso. Si bien lo que decía usted de la palabra entidad tenía razón, pero traté de vincular las palabras a lo que era el encabezado de la temática de esta tarde, ¿no? Pensé que Bien, bien. Dice acá, y a Eugenia, me gustaría preguntar si Pai Eduardo sabe por qué o de dónde tomaron sus ancestros para modificar o introducir lo nuevo en la Quimbanda, o Quimbanda con Q y Quimbanda con K, gracias, dice. Sí, ¿de dónde lo tomaron sus ancestros para modificar o introducir lo nuevo en la Quimbanda, dice? Por lo que yo tengo entendido, ellos lo que quisieron hacer en ese congreso del año 76 fue convertir el nuevo culto de Quimbanda, separarlos de la Umbanda, a estas entidades, separar de la Umbanda, y vincularlos más a lo que es el culto al africanismo, sincretizándolo en lo que era el culto inicial de Quimbanda, por eso sincretizan el nombre, y vincular la Quimbanda al africanismo por el lado de los bantú. Y ahí es cuando se arma mucho enredo, ¿no? Inclusive, claro, hoy en el 2020, nosotros los jóvenes seguimos con enredo. Mi señora la May Carolina me dijo, no hables del tema. Seguimos con el tema de los que cultuamos Catimbó de Angola. Si bien hace 19 años que vengo cultuando Catimbó de Angola, hoy me dije, de un tiempo acá me dicen el Catimbó de Angola no existe. El Catimbó de Angola está vinculado al africanismo. Cuando yo hablé con otros mayores me dijeron, si bien está vinculado al africanismo y nada tiene que ver la quimbanda que traen los bantú a América, con lo que hoy se conoce como la quimbanda actual, donde cultuamos el Yupon Bashira, ahí es donde se genera toda la mezcla. Claro, ahí tenemos algo también de lo cual dialogar y divulgar en cierta forma qué tiene que ver una cosa con la otra y en dónde se unifica, ¿no? Porque si no parecería que fuese todo lo mismo y por lo general hay diferencias entre de un culto a otro, ¿no? Sí, por supuesto que hay diferencias, una diferencia abismal. Pero fue lo que crearon nuestros mayores y es lo que nos fue transmitido y lo que nos llegó quizás por parte, como he dicho en mi exposición, llegó a nuestros oídos lo que nuestros mayores quisieron que nos llegue. Quizás. Bueno, claro. Yo te voy a tirar a modo de informe así, hablando de esto, porque por lo general dentro de lo que se hace el Eshu o la Quimbanda, muchas veces he escuchado que suelen decir que son espíritus mensajeros de Orishá, he escuchado decir que también, son demonios, y realmente esta situación es bastante difícil. Cuando se entremezcla, digamos, la parte africana, que tiene mucho que ver, pero son diferentes los territorios, y no tiene absolutamente nada que ver a la vez, cuando se toma, digamos, el nombre de Shu, por una cuestión de deformación, ¿no? Lo han tomado por una cuestión de que, como dijiste vos anteriormente,
lo asociaron, digamos, a que también trabajaba en la rúa, que tenía diferentes o parecidas modalidades a lo que es Eshu Orishá. Hoy en día, en el estado de Oyo State, todavía siguen tratando de desmistificar la palabra que le han puesto a Eshu, ¿no? Resulta ser que a Jesse Crowder Lewis, que fue el hijo de un esclavizado, ha ido a Inglaterra, digamos, con sus padres esclavizados, ha ido a Inglaterra, y como él era un liberto, tuvo la posibilidad de estudiar. De ahí hizo sus estudios en la escuela anglicana y lo llevaron nuevamente a África en una cuestión de colonización de religión, ¿no? Lo llevaron nuevamente a África, como él conocía el dialecto, conocía la lengua, lo llevaron a África para que él empezara a, en cierta forma, a hacer su trabajo de pastor, ¿no es cierto? Entonces, viendo de que tenía bastante llegada, digamos, a las tribus, le dieron la misión de que escribiera la Biblia, que la tradujera al Yoruba. Entonces, como Jesse Crowder Lewis no tenía cómo comparar, digamos, a Eshu, o no tenía cómo comparar, digamos, a Satanás, puso en la Biblia que Satanás era Eshu, y condenó a Eshu Orishá para toda su vida, que de hecho hoy en día hay campañas desde el rey de Oyo, campañas gigantes diciendo que Eshu no es Satanás. Pero vos fijate cómo la escritura condena a un Orishá, ¿sí? Por eso expliqué anteriormente que dentro de las religiones de raíz africana no creemos en diablos ni en demonios, ¿sí? Sí, a ver, diablos y demonios vienen, como dije anteriormente, ¿no? De la demonología, que desprende de la teología, ¿no? Entonces, diablos y demonios, en cierta forma, tienen los evangelistas, católicos, pentecostales, la Iglesia Universal, y todas las sectas derivadas, digamos, del cristianismo, ¿no? Judeo-cristiano. Entonces, vos fíjate, ¿no? Cómo es el tema de que queda plasmado en un libro de que Satanás lo comparan con Eshu. Entonces, imagínate que estamos hablando aproximadamente de 1700 y piquito. Todos esos siglos para acá adelante, la gente que realmente, porque allá por lo general el que no es musulmán es cristiano, ¿sí? En África, y toda esa gente que estudia la Biblia cree realmente que Eshu es Satanás, ¿sí? Entonces vos fíjate, ¿no? Cómo se condena a un orishá, a un espíritu, con el mote, en cierta forma, cristiano de Satanás. Entonces, por eso digo, acá hay mucho por estudiar, hay mucho por entender, hay mucho por explicar también. Yo, en el último programa voy a dar algunos datos de cómo realmente todos estos demonios y ángeles caídos llegaron a ser lo que son, ¿no? Llegaron a ser lo que son. Y en cierta forma, como nosotros no creemos en diablos ni demonios, a modo de información te voy a tirar un par de ejemplos, digamos, como para que tengamos referencias, ¿no?
Tenemos, por ejemplo, a Pisacha, que son demonios carnívoros de humanos, dicen. ¿Sí? Esto dentro de la religión hinduista y budista. Que supuestamente estos demonios se poseían a los tigres y se comían a la gente. Este es uno, ¿no? Otro demonio, en cierta forma, del folclore japonés es Oni. Es un demonio asociado a todos los tipos de maldad y de emociones así dolorosas, ¿no? Otro también de la cultura hebrea, Azazel, ¿sí? De la tradición hebrea. Se dice que es un ángel caído que se apareó con mujeres humanas, dándole lugar a una raza de gigantes, y lo sitúan como en un lugar así de terrateniente de Lucifer. Esta es, en cierta forma, dentro de la tradición hebrea. También tenemos a Betala, un demonio de tradición india, que dicen que tiene el poder de poseer cadáveres humanos para revivirlos y atormentar a través de a los seres vivos. También está Pazuzu, podríamos decirlo así, que pertenece a la tradición sumeria, ¿no? Viene de ahí, de los sumerios, y se le considera un demonio de los vientos, porque le atribuían poder de provocar tormentas y plagas como peste, ¿no? Tenemos también a Dambala, entidad vinculada al vudú, que convierte a sus víctimas en zombies. Nosotros, en cierta forma, aquellos estudiosos de la raíz afro, entendemos que hay una poción mágica que solamente la conocen los yerberos muy preparados altamente para hacer un polvo y hacer, en cierta forma, para que se entienda, y hacer de una persona en un estado normal, pasarlo a un trance donde pareciera que está muerto. ¿Sí? Lo hace perder la conciencia, le hacen el velatorio, lo entierran todo y después lo sacan de ahí. Entonces a eso le llaman zombie, pero es una poción mágica que manejan los que hacen vudú. Y después tenemos Isin, criatura maligna de la cultura islámica, que atrae a los incautos prometiéndoles cumplirles deseos, y en verdad dicen que les hace vivir sus peores pesadillas. Y así tenemos algunos espíritus demonios, tenemos espíritus de tinieblas, criaturas malignas. En cierta forma, por eso mismo, trato yo de, a través de estos programas, desmitificar estas cosas que se ponen, ¿no?, en la sociedad, o que se imponen en una sociedad a través de distintos credos, de distintas religiones. Eshu, en cierta forma, es un ente de luz que tiene la misión de ayudar, ¿sí? Tiene la misión de ayudar al medium, ¿sí?, y llevarlo por el camino correcto en su vida física y espiritual, como dije anteriormente. Pero bueno, no quiero abarcar yo el programa porque realmente no me corresponde. Si querés agregar algo más, Pai Eduardo, estás en todo tu derecho, y si no, vamos cerrando acá como vos quieras. Sí, Baba, me gustaría agregar una cosa, que hubiera sido muy bueno tener la oportunidad, ¿no?, de estar en el Congreso del año 76, cuando en esa gran mesa de grandes Babalorillá y Yalorillá se habló y luego se introdujo, ¿no?, el culto a la quimbanda, y entender un poquito más por qué siguieron tomando sincretizaciones, si ya que cambiaban y mutaban el culto, ¿por qué siguieron con algunas sincretizaciones? Por ejemplo, el nombre, ¿por qué Shu? Porque estaba vinculado a
estas entidades trabajaban en la calle, estaban vinculadas a la calle, por ende se los vincula y se los sincretiza a Orilla Eshu. Perfecto. ¿Por qué no darle otro nombre? Cada uno va a tener su trabajo específico, cada uno va a trabajar de una manera diferente, pero en conjunto trabajan en sí por algo. ¿Por qué no cambiar el nombre? ¿Por qué continuar con lo que los bantú trajeron a América, lo que ellos llamaban como Quimbanda? Por más que entraban en trance, no se incorporaban con el Yupo Bashira. Perfecto. ¿Hasta ahí vamos? ¿Por qué no darle otro nombre también al culto? ¿Por qué Quimbanda? ¿Por qué seguimos con la sincretización? ¿Por qué darle a Eshu 4 pies? ¿Por qué darle un otá para vincularlo al africanismo? Cuando se crea la Umbanda, cuando se le da una organización a la unión de bandas, donde empiezan a llegar estos espíritus en los medium, ¿por qué no dar vuelta, ya que dieron una vuelta de hoja, ya que quisieron dar una vuelta de hoja, ¿por qué no cambiar todo? ¿Por qué seguir sincretizando y mezclándonos a nosotros hoy por hoy? Como a mí, como a muchos. Estamos hablando de referentes, personas que nosotros tenemos como referentes religiosos. ¿Por qué no cambiaron esa parte? ¿Por qué seguimos con el diablo católico? ¿Por qué seguimos vinculando al diablo católico si hoy nadie nos ata? Hoy nosotros podemos realizar nuestros rituales y ceremonias y no estamos bajo el látigo ni el ojo de nadie. Sí, de la prensa amarillista, como siempre, y eso no lo va a modificar nada. La palabra macumbero, nadie nos va a quitar esa palabra. Pero ¿por qué no modificar esa parte? O sea, me hubiera encantado estar sentado en ese congreso en el año 76, sentado al lado de aquellos referentes y grandes, ¿no? Y es verdad. Realmente, bueno, hoy nos toca a nosotros, hoy nos toca a nosotros continuar lo que ellos comenzaron, ¿no? En cierta forma, nunca es tarde, considero yo, para alguna modificación. Las modificaciones no tienen que ser violentas, no tienen que ser revolucionarias, sino tienen que ser graduadas y consensuadas con el grueso de todos aquellos que cultúan y cultuamos, en cierta forma, a estos entes celestiales de luz. Así que, la verdad que un placer. Yo quiero realmente, si está Matías por ahí, Matías, ¿querés agregar algo? Porque tenemos, a ver, ya va para ir más o menos cerrando el programa, porque teníamos al Babalorillá Darío de Yapaná desde Formosa, pero me está avisando de que tiene problemas de internet y no se va a poder comunicar con nosotros. Hasta hoy a la tarde estuvimos charlando, así que vamos a ver si tenemos la posibilidad de ingresar. Ahí me parece, a ver si tenemos la posibilidad y puede ingresar. Matías, ¿está por ahí? Sí, estoy acá, Baba. ¿Quisieras agregar algo, Matías? Es un tema bastante interesante en cuanto a la división. Generalmente eso ha pasado. También hay una gran contrariedad. La unificación a veces hay que ver en qué unificamos y en qué dividimos. Hay muchísimas cosas. Esto lo hablo particularmente personal, ¿no? Acá estoy dando una anécdota más personal. Toda mi vida vi, por ejemplo, el Eshu Bara y Ogún Meye como guerreros protectores dentro de la Quimbanda, es decir, lo de afuera. Y después viene las demás entidades, ¿no? Son los que custodian nuestra puerta, nuestro ilé, pero a lo largo del tiempo se ha llevado a monopolizar otros conceptos
como el Eyú-Eleguá. Ese es un tema muy importante que me gustaría hablar, que Angelito Homo Batalá explicaba mucho sobre ese principio. Hay inclusive muchos puntos a Eyú-Eleguá. Cuando hablamos Eleguá, hay muchos Eleguá, pero ¿a qué comprende Eleguá? ¿A quién corresponde? ¿Es un Eriyá? ¿Es un Eyú? ¿Qué es Eleguá? Eleguá, con licencia de todos los santeros y el respeto que se merecen, Eleguá es una característica similar a Bará, pero no lo es. ¿A quién corresponde? A la regla de Ocha. Justamente porque nosotros acoplamos cosas justamente propias, por ejemplo en este caso que estamos hablando de la Ocha, pasarlas para lo que es para la quimbanda. ¿Por qué ese contexto de agarrar algo tan preciado como considero una oricha, como el Eleguá, el portador, el que abre los caminos, ese niño, colocarlo dentro de la ley de la quimbanda? No en todos los casos, porque no en todos los casos es así, pero ¿por qué poner desmedidamente regular el santo propio dentro, regulándolo en la quimbanda? ¿Es verdaderamente mensajero de Orishá? Ahí también podemos hablar el método de Dilogún. Cuando los hombres no podían comunicarse con Orishá, ¿quién fue el que ofreció el Dilogún? En este caso el Dilogún de Bucios, que fue entregado por Eyú al hombre para poder comunicarse con Orishá, porque no había forma de la comunicación de esos seres tan elevados. Acá a lo que quiero llevar es esta polémica de por qué misturar culturas, por qué agregar estereotipos que no van, y por qué no formalizar una quimbanda más pura y no agregar elementos pertenecientes a otra cultura. Es muy importante este tema, verdaderamente no lo quería tocar, lo toco con el total de los respetos porque es una gran controversia, ¿no? Pero siempre digo, y lo inculco a mis ahijados, qué feo para un babalago poder agarrar y encontrar dentro de la quimbanda una veneración a Eyú-Eleguá. Algunos dicen que es una derivación de Eyú-Alaguana. No es así, ya estamos agregando una gran mixtura que luego no sabemos dónde uno está parado claramente, porque hay distintas etnias y deben de tener el respeto que se merecen. Como a mí sería de muy mal gusto encontrar, por ejemplo, una similitud al Bará dentro de lo que es la nación, en Palo es Lucero Mundo. Sería totalmente desconcertante, ¿no? Encontrar dentro de la quimbanda a Lucero Mundo venerando como la puerta para hacer la apertura de la quimbanda, ¿no? Esa mixtura, esa cosa que estamos llevando también a una total desinformación cultural, teológica, que verdaderamente esto ha pasado progresivo, porque esto fue progresivo. Hay muchísimas cosas que hoy en día se ven, que fue una transmutación particularmente en lo personal muy malo porque debemos cultivar las esencias de cada cultura como corresponde, sin más ni menor medida, y son vastas y son esencias que verdaderamente ayudan. No hay que modificar, hay que respetar la ley de los ancestros. Respetemos eso. Es un gran llamado de atención, no solamente dentro de la quimbanda, pasan muchas culturas, pero también hoy en día
hablo más sobre la transgresión de la quimbanda, porque es lo que vemos hoy en día, muchísimos métodos nuevos, más no convencionales, que entre una de las características es esa, hay que entender que el Ewa es un santo y es propio de la ocha, es propio de la ocha, de la regla de ocha, y es muy importante separar, dividir las cosas, lo que es una cosa, es lo que es la ocha, lo que es la quimbanda, lo que es palo, es palo. Me pasa a mí, propiamente he escuchado, mi Ayú hace palo. No, propiamente no hay que darle lugar a la mixtura, hay que ir a contemplar la pureza de cada cultura y sobre todo el conocimiento, escuchar al otro y enriquecerse de esa teología, de ese conocimiento, porque cada cultura es deliciosa en su pureza misma. Entonces, eso es un gran llamado de atención para regularizar y concientizar lo que es tanto la cultura bantú, la cultura yoruba, la parte afro-religiosa dentro de lo que es quimbanda. Sí, proviene del bantú, perfecto, pero ahora que regularicemos que no comprende, ¿hay verdaderamente una similitud entre Orishá y Eyú? ¿Verdaderamente hay una relación entre Orishá y Eyú? No. Antiguamente, inclusive, el que hacía Eyú era propiamente eyucero. No practicaba, no daba culto a Orishá. No hay... el que quiera unificar está perfecto, está perfecto. La unificación, si uno verdaderamente también tiene camino para ello, ¿no? Porque también es muy importante que cuando uno ingrese a la nación, no solamente es por ir a algo en particular, esto lo hablo por cualquier cultura, no por algo que queremos tener, determinado materialismo o amores no correspondidos, sino hacerlo por la espiritualidad, porque existe un vacío espiritual que quizá otra cultura no te lo llena. Particularmente pienso y considero y afirmo verdaderamente y fehaciente que Orishá y Eyú no hay relación. Son cultos independientes y ricos y vastos en ello. Así es, así es. Muchas gracias, Matías. Realmente un placer escucharte. Por favor. Y coincido contigo. Yo, Orishá no tiene absolutamente nada que ver con espíritu descarnado. Claro. Son paralelos. Busquémosle otro nombre, no le pongamos Eyú, pero bueno, ya está en nuestra cultura diseminado así, nosotros mismos tenemos que regular eso, ¿no? Armando protocolos de convivencia y de coincidencias. Así que tenemos una ardua tarea todavía, ustedes que son más jóvenes que yo, seguramente van a hacer las cosas un poco mejor, ¿no? O sea, con más información, con más detalle, y bueno, todo lo que fue transmitido desde los mayores siempre es respetable, pero bueno, muchas veces la culpa, como dije anteriormente, no es de los mayores, sino porque por ahí no tuvieron la posibilidad realmente de estudiar. Otros tal vez le quedó más cómodo, por eso yo siempre digo, bueno, tenemos personas dentro de la religión que son ritualistas, se dedican a hacer ritual nada más, y es ritual. Otros se dedican a la parte cultural, a estudiar la religión también. Entonces, hay que tratar de, en cierta forma, ahí armonizar entre ritual y cultura, porque es necesario, digamos, entender qué, por qué y para qué estamos haciendo las cosas. Así que, Matías, muchísimas gracias. Ahora le voy a dar paso, que ya está el otro disertante, pudo entrar, así que vamos a escucharlo a él, sin más, y después hacemos un cierre final. ¿Nos seguís acompañando, Matías? Sí, por favor, claramente. Bien. Bueno, señores, seguimos entonces con la dinámica de nuestro programa. Y como dijimos en este primer encuentro denominado Hegemonía Cultural y Conciencia Social,
Hoy estamos desarrollando el tema espíritus descarnados en nuestra religión de raíz africana. Así que bueno, estábamos en esta disyuntiva realmente que nos habla de qué estaremos cultuando, de ángeles caídos, de espíritus descarnados, criaturas malignas, demonios, espíritus de tinieblas, de diablos. Bueno, señores, señoras, desde Formosa tenemos la presencia, y gracias por estar una vez más aquí, Elba Valorillat, Darío de Yapaná. Buenas tardes, ¿cómo estás, Pai? Buenas tardes, Pai. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Pai Matías, Pai Juan Carlos, Pai Eduardo de Bará. Recién acabo de entrar y estuve escuchando un poquito ahí al Pai Matías, que se dirigía hacia los ritos o hacia los asentamientos de lo que es el Eguá, ¿no es cierto? Totalmente de acuerdo con él. Y acá hay mucha mistura, más acá en Formosa. Acá misturan todo. O sea, no voy a hablar puntualmente del tema que se va a tocar. O sea, voy a hablar de las cosas que hacen acá. Y estaría bueno también que hayan aulas también para esto, ¿no? Que hayan consejos de mayores. Yo estoy queriendo hacer un consejo de mayor acá en Formosa, que no hay. Hay uno en Corrientes, creo, pero no está avalado por nada, es totalmente trucho. Así que eso es lo que tenemos que hacer, lo que más o menos tienen conocimiento, tenemos conocimiento de algo, empezar a instruir a la gente para que no tenga mala información. Por ejemplo, de lo que es el Eguá. Es totalmente proviene de la nación, ¿no es cierto? Y muchos lo misturan en la parte, por ejemplo, de Yu. O por ejemplo, lo que estaba diciendo el Pai Matías, que dicen, yo hago Yu y nombran a naciones. Por ejemplo, yo estaba hablando con un Pai de Santo que hace Yu, y se comunicó conmigo y me dice que él hace Yu de Candomblé. Yu de Candomblé, Yu de Ketu. O sea, yo creo que esa parte pertenece a la nación, ¿no es cierto? No tiene nada que ver con Eshú. Aunque hagan esa nación, o sea, la gente piensa que porque tiene una suposición, porque hace nación Cabinda o nación Yeye, que tiene que hacer, o sea, el Eshú está relacionado con la nación, nada que ver. Lo que yo siempre explico, que Eshú nada tiene que ver con nación. Son tres ritos totalmente diferentes. Umbanda, Quimbanda y lo que es nación, ¿no es cierto? Eso es lo que puede llegar a escuchar y lo que puedo llegar a acotar de mi parte, ¿no es cierto? Bien, y de acuerdo a las enseñanzas que me dieron a mí. Tengo mucho respeto por lo que cultúan los demás. Jamás voy a decir que lo que hacen los demás está mal, ¿sí? Pero también hay que informar a la gente y a los que van aprendiendo, o sea, para que no tengan una mala doctrina. O sea, cada uno hace lo que quiere en su casa religiosa y sigue a su Pai de Santo. Pero hay mucha gente, muchos religiosos que ya son Pai, que están muy mal informados con todo, ¿no es cierto? Eso es lo que puedo acatar de acuerdo a lo que he escuchado del Pai Matías. Un saludo para todos y ayer para todos. Un gran abrazo, gracias por estar ahí del otro lado, realmente un placer. Bueno, nosotros desde aquí, la verdad que tratamos de hacer lo humanamente posible, siempre a través de la cultura, ¿no? Y de las tradiciones que se nos han, en cierta forma, transmitido. Así que bueno, es verdad, sí, no tiene nada que ver una cosa con la otra, son totalmente, por llamarlos así, culturas o líneas diferentes, ¿no? La Umbanda no tiene absolutamente nada que ver con la Quimbanda, ni la Quimbanda tiene absolutamente nada que ver ni con lo que es nación de Orishá, ni con la Umbanda en sí. Así que en eso estamos muy de acuerdo, estamos realmente sabiendo que es así el tema. ¿Por qué? Porque
Hay otro tema que después seguramente en el próximo programa lo van a estar tratando, porque una cosa es el Eyú de Umbanda, otra cosa es la Quimbanda. Y ahí ya tenemos una gran mixtura. Y otra cosa es el Eyú Cachizó, que viene de los pueblos Queto, Angola y Congo, algunos. Así que eso también es otro tema del cual vamos a después disfrutar de aquellos que realmente conocen del tema y nos puedan desasnar en cierta forma de esto que desconocemos nosotros, ¿no? Yo puedo hablar de lo que sé, no puedo hablar de todo porque realmente no lo sé. Bueno, estamos ahí con un temita de... Estamos con un temita de internet, por lo visto. La cultura mía, en lo que es Eyú, proviene de Angola. O sea, con raíces de Angola. O sea, no que tiene que ser Eyú de Angola. Que viene con esas raíces. Yo creo que es así, no sé. Sí, por supuesto, claro que sí. O sea, no te olvides que acá, por ejemplo, en el cono sur americano, en Brasil, han quedado aquellos hijos y nietos de esclavizados que han dejado, en cierta forma, el aprendizaje por ahí tal vez mínimo, ¿no? Y que de eso luego después se hizo un rito al cual la gente después se empezó a sumar. Entonces, no hay bases sólidas, no hay bases firmes, por eso yo me gusta tocar este tema, porque en realidad la idea esencial es tratar de hablar medianamente todos de lo mismo, ¿no? Hablar medianamente cosa todos que nadie lo hace, Pai. Cosa que nadie lo hace, porque acá hay una mixtura terrible, por lo menos acá en Formosa hay una mixtura terrible. Yo conozco un Pai de santo, o sea, no voy a dar nombres, pero he ido a la casa y antes de todo lo tiene a San la Muerte. O sea, respeto profundamente lo que hacen los demás, como siempre dije. Pero para mí nada tiene que ver San la Muerte con ninguna de nuestras culturas, ¿no es cierto? Ni con Quimbanda, ni con Umbanda, ni con Nación, ni nada. O sea, eso está... Y eso le genera duda a las personas, porque dice, no, San la Muerte, si San la Muerte pertenece también a la religión, nada que ver. O sea, acá en Formosa hay muchos que joden con San la Muerte y lo tienen en el templo. O sea, está ahí en el templo San la Muerte como un santo más. O sea, yo estoy en desacuerdo, respeto, ¿no? Respeto, pero estoy en desacuerdo con eso. Yo creo que por eso mismo hay que hacer consejos de mayores para que se pueda guiar y enseñar bien a la gente. O sea, con respecto a lo que estamos tocando acá, ¿no es cierto? Digo yo, de mi parte, ¿no? Sí. Por lo general sería muy bueno generar así realmente un consejo de mayores donde de cada una de las líneas, digamos, de lo que es la nación, de aquellos que hacen Umbanda, de aquellos que hacen Umbanda cruzada, de aquellos que hacen palo mayombe, de lo que hacen santería cubana, aquellos que hacen candomblé de Queto, candomblé de Angola. O sea, fíjate la ramificación afro que hay por todos lados y que realmente yo hoy, yo a mi modo de ver las cosas, creo que los más organizados de la historia han sido las casas de candomblé, ¿sí? Sí. Las casas de candomblé fueron las que más organizadas estuvieron, digamos, en cuanto a rito, en cuanto al dialecto, o sea, tienen una formación, digamos, muy, muy buena, cosa que dentro del batuque está a medias todavía, está por hacerse. Y bueno, y no te olvides que también son religiones muy nuevas. La Umbanda, por ejemplo, es una religión nueva. La Quimbanda, que nace en 1977, o sea,
Estamos hablando de 40, 50 años. Por eso digo, hay tiempo todavía de poder modificar, de charlar y hacer un par de cosas de las cuales podamos hablar todos de lo mismo, ¿no? De cierta forma. Así que bueno. Jorge Sánchez, me parece que había levantado, veo una manito acá, y no sé si levantó la mano o estaba saludando a alguien. Hay una manito. Quería agradecer tu esfuerzo y el de ya, Eugenia, porque estas reuniones son más que maravillosas. Pero, vuelvo a repetir, lamento, fíjate que estamos asistiendo a esta reunión 19 personas. O sea, hay mucho menos de las que yo invité, y no hay, creo que ninguno de los que yo invité. Así que imagínate cómo hay falta de interés, porque justamente los que más se necesitarían son aquellos que practican la religión oficialmente, Pai, Mai o lo que sea. Y mira hoy el valioso tiempo que ustedes han brindado, los que han hablado, lo que han enseñado, y ¿quién lo escuchó? Unos pocos. Entonces es muy importante que no caiga en tierra, que todo esto que hacen ustedes caiga en tierra fértil, porque justamente los más necesitados son los que de la gran familia africanista, que son los que reciben el rechazo del común de la sociedad por ignorancia. Claro, claro. Así que, bueno, gracias Jorge por estar ahí, gracias por la devolución. Realmente la idea es esta, ¿no? Tratar de, en cierta forma, de llevar a un lugar más positivo a nuestra religiosidad también, porque esto tiene que ver con la religiosidad, más allá de que sean religiosos, confesos, también tiene que ver con la religiosidad de cada uno. Y acá es donde nosotros, por lo general, intentamos apuntalar, digamos, desde nuestro saber, que es mínimo, o sea, es mínimo. Yo sé que yo no lo sé todo y que hay siempre alguien que sabe un poco más que yo. Entonces, yo hago mi aporte, mi pequeño aporte lo hago acá, así como lo hago dentro de mi casa con las gentes asiduas al templo. Pero bueno, la idea esencial de esta es concientizar, como dice ahí, concientización, es tratar de concientizar al pueblo afro-religioso e intentar de modificar algunas cosas que no están bien, pulir un poco más aquellas que están muy bien. O sea, hay cosas que todavía tenemos que modificar en cierta forma. Y las modificaciones no son fáciles. Llevan su tiempo, llevan su tratado, llevan sus reuniones. Y bueno, generalmente tratamos siempre de buscar la luz que nos conduzca realmente a todos por el mismo camino. Así que bueno, Jorge, muchísimas gracias por estar, realmente por acompañarnos. Sabemos que no sos parte de nuestra cultura, pero te tenemos como un gran hermano, realmente porque todas las religiones conducen a un mismo Dios, siempre lo decimos, un único Dios, todopoderoso, que realmente nos brinda esta posibilidad, ¿no? El entendimiento, tratar de entendernos qué y por qué estamos acá en este mundo y para qué realmente estamos en este mundo, ¿no? La idea esencial es esa, tomar conciencia de que no estoy porque sí nomás, sino que tengo una misión que cumplir y debo de tratar de hacerla lo mejor posible para cuando yo me retire realmente de este mundo pueda dejar un poco mejor de aquello que encontré cuando llegué, ¿no es cierto? Así que bueno, yo me voy despidiendo, les agradezco. Si alguien quiere hacer algún aporte más, está a entera disposición ahí los micrófonos, habiliten y pueden realmente hacer una pregunta, pueden hacer un descargo.
Ahí veo que levanta la manito Jara. Si desea hablar puede hacerlo. Solamente tiene que habilitar el micrófono. Sí, a ver, ¿alguien más que quiera hablar? Si no, voy dándole un cierre ya. Baba, ¿me escucha? Sí, Matías. ¿Qué tal? No, simplemente un pequeño aporte para aquellos también interesados. Estoy culminando un libro propiamente de Bantú, Palo Monte Quimbiza, denominado Sin Fronteras, donde hablo mucho sobre esta etnia, conocimientos pasados de mis mayores, que también aprovecho a agradecer. A Raúl de Brazo Fuerte Mundo Cuava, también agradezco a mi madrina, Silvina de Madre de Agua, también quiero agradecer a mi Maide Santo, Sara de Imanjabomí, del ILE de Aspera de Porto Alegre. Muy agradecido verdaderamente. Bueno, como verán, materiales bibliográficos tenemos aquí, ya está terminando también su libro, Matías, al cual después vamos a leerlo y vamos a analizarlo muy bien para interiorizarnos de otras cosas, ¿no?, que yo desconozco. Así que muy agradecido, realmente hay gente que quiere hacer muchas cosas y la idea esencial es tratar de unificarnos todos para que sea un poquitito más llevadero, ¿no?, esto, que no sea un camino tan duro, tan difícil. Así que bueno, gente, yo desde aquí me voy despidiendo. Gracias, Matías. Realmente gracias al Babalorillá Darío, desde Formosa. Gracias al Pai Eduardo. Les deseo un gran comienzo de semana, bendecido por Orillá Bará. Y espero que todos sigan todos muy bien. Nos estaremos viendo el próximo domingo, Dios mediante. Chao, chao. Que no es temprano. Que no es temprano.